personal judicial. Se sumó a ello el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, que nos estuvieron acompañando, por una situación que venimos teniendo dentro de la justicia, por un supuesto tribunal ad hoc que sigue todavía vigente y atacando directamente, invadiendo nuestra propiedad privada y nuestro territorio, que es el del personal judicial y de los gremios judiciales, en cuanto a ordenado al Poder Ejecutivo en una reunión, una pseudo reunión paralela a lo que es convenciones colectivas de trabajo y mesa técnica que se venía desarrollando con normalidad. Este tribunal decide hacer una mesa paralela y, en definitiva, derogar una ley por una sentencia, cuando ya la Corte le dijo que no pueden hacerlo, y además modificar otra ley, que es nuestra ley de porcentualidad, cuando la Corte también, ya en más de 200 sentencias, que son cosas juzgadas y jurisprudencia, también le dijo que no pueden hacerlo. Pero esto deviene de una causa famosa que ellos hablan tanto, de Alonso de Martina, que se inicia en el año 2005 con el gobierno de Roy Nikich, cuando el gobernador tomó una decisión política en aquel tiempo de respetar nuestra ley de porcentualidad. Ellos inician la demanda. ¿Qué es la ley de enganche? La ley como la ley de enganche. Sí, la conocida ley de enganche, que en realidad es una ley de porcentualidad. De 100 que cobra el juez del Superior Tribunal, 20 cobra el escribiente. Básicamente es eso. Entonces, ¿por qué? Porque estamos haciendo prácticamente todo el trabajo en los tribunales de primera instancia, donde repercute todas las cuestiones de la crisis social que se vive, tanto familia, laboral, civil, comercial, penal, asesorías, todo eso confluye generalmente todo en la primera instancia. Ahí es donde están todos los escribientes mayores, todo el arco laboral judicial. Por eso es que se cobra un porcentaje de lo que cobra el juez. Ahora bien, en 2005, Roy Nikich toma la decisión de respetar nuestra ley, y hago una aclaración. Roy Nikich no se pudo presentar en el 2005 luego a las elecciones, porque ya había sido vicegobernador, fue gobernador, pero si no ganaba las elecciones. Entra el gobernador Capitanich. A posteriori, ellos siguen con esa demanda. El gobernador Capitanich también respetó nuestra ley de porcentualidad. Luego de eso fue Pepo, ¿no? Sí. Pepo sí la violó totalmente, que incluso eso quedó constancia en acta por parte de uno de los jueces, que es el doctor Derewicki, que anhela volver a esa época de Domingo Pepo, que fue nefasto para nuestra provincia, y también así le fue en las elecciones, ¿no? A posteriori de eso vuelve a gobernar Capitanich, respeta nuestra ley de porcentualidad nuevamente. Y estas cosas de respetar la labor judicial y del personal judicial, son cosas que realmente no le hicieron perder las elecciones al último gobernador. Tampoco han interferido con la política de Estado de los gobernadores. Ahora bien, este tribunal en el año 2020 dicta una sentencia que viene de la Corte rechazada, ya anulada por un recurso de queja que había planteado la Cámara de Diputados en aquel momento por interferencia de poderes. Le llama la atención la Corte, le dice que no puede interferir con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, que hay funciones que cumple el Ejecutivo y el Legislativo que no puede arrogarse el tribunal. Una de ellas fue convocarlo al Ejecutivo y al Legislativo a una mesa técnica, una mesa paralela, por ejemplo. Es algo que la Corte le limitó al tribunal de la provincia, pero este tribunal ad hoc, que está compuesto por los doctores Cáceres, Farías y Bogado, 2 penalistas, 1 civil, es que en el 2020, resuelven una sentencia, le ordenan al Poder Ejecutivo crear una ley. El gobierno de Capitanich la crea en el 2021, que vino a dar solución a esa sentencia del 2020. Se forma una mesa técnica de revisión, que lo que hacemos es comparar en principio lo que es el NEA, los sueldos de los jueces del NEA, que es Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco,
y a posteriori lo que establece la ley es comparar con las otras jurisdicciones. Claro. Nosotros en el mes de diciembre quedamos con una diferencia del 12% aproximadamente de la media nacional. Entonces, sí hay decibeles o vaivenes porque la trimestralidad se hace cada 3 meses. Luego en los ajustes nos reunimos cada 3 meses, ahí revisamos los sueldos y bueno, decimos la diferencia de 10, 15%, 6% se aplica en el neto de bolsillo de todo el personal. Esto es lo que se sanciona en el año 2021 por ley. Ahora resulta que nosotros nos encontramos que en el año 2024 se presenta una de las partes, que es el doctor Diego Derewicki, que era presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, y plantea en este tribunal ad hoc que dictó ya una sentencia, la sentencia es firme. Cuando la sentencia está firme, el tribunal tiene que dejar de existir. O sea, ya no se puede modificar, arreglar nada 4 años después. Aparte de ese tribunal fue creado para definir función. esa cuestión, sí, totalmente. Eso fue creado para definir la cuestión que ellos habían planteado ahí de que no le alcanzaba el sueldo y se dictó una sentencia, se hizo una ley en consecuencia, la cual todos festejaron, ojo, los jueces que habían iniciado la demanda, todos salieron a festejar por esa ley que se había sancionado. Luego de unos años, 4 años después, resulta que estos iluminados, o que se creen iluminados porque realmente no lo son, o superhombres que no lo son, no existen ese tipo de superpersonas, arrogándose facultades que no le ha conferido el constituyente, no le ha conferido la ciudadanía, solicitan, se dicta una nueva sentencia. ¿Sobre lo mismo? Sobre el mismo hecho. Es que este tribunal toma ese escrito en el año 2024 y nos encontramos que dicen que por un lado ya esta ley 3424 para ellos ya no está más, dejó de tener efecto, y le ordenan al Poder Ejecutivo además suspender o modificar nuestra ley de porcentualidad en base a conceptos como por ejemplo intangibilidad, que es una palabra tomada de los pelos para, bueno, decir, nos desenganchamos del resto del personal, porque está afectando su calidad de vida como vestimenta, vivienda, energía eléctrica, salud, esas condiciones básicas del juez. Entonces le estimula al Poder Ejecutivo y Legislativo a, por un lado, anular la ley 3424, que es la mesa técnica que nosotros tenemos que reunirnos ahora en el mes de mayo, y por el otro lado, violar la ley de porcentualidad nuestra, que es la ley 468A. Nosotros estuvimos observando, por supuesto, la situación como se venía desarrollando. Luego de eso empezaron a dictar una resolución tras otra, hasta que llegan a otra resolución donde le intiman al Poder Ejecutivo a que vayan a negociar con los litigantes en una mesa paralela. Nosotros veníamos desarrollando paritarias con el gobierno Capitanich. Ustedes saben, no estuve yo varias veces aquí en el programa, que varias veces estuvimos de paro nosotros con el gobierno anterior. Luego, en este gobierno actual, estuvimos desarrollando también paritarias, mesa técnica. Esto fue, y como es trimestral, va variando, por supuesto, las revisiones. Se fue cumpliendo hasta que nos encontramos con que le ordenan al Poder Ejecutivo y Legislativo, o sea, se atribuye el tribunal facultad, un tribunal ad hoc, hablo, del Superior Tribunal de Justicia, con estos jueces Farías, Cáceres y Bogado, se atribuyen facultades del Ejecutivo y Legislativo con la gravedad institucional de convocarlos al Centro de Estudios Judiciales y que ahí hablen y discutan sobre sueldos, con todos los gremios afuera y al costado, sin el Superior Tribunal de Justicia, sin todos los componentes que estábamos en esa mesa técnica. Hago referencia a esto, ¿por qué? Porque en la mesa técnica estaba
el Superior Tribunal, la Asociación de Magistrados, que es la que los representa, la Asociación, la Entidad de la Justicia de Paz, todos los gremios, y ahí acordamos, y el Poder Ejecutivo es su representante. Esto resulta que van por el costado, intervienen al Poder Ejecutivo, intervienen al Poder Legislativo y le dicen, nosotros agarramos la facultad de esta, todo contra derecho, ojo, y contra la Constitución. Lo que me extraña es, ¿y el Superior Tribunal de Justicia no puede sacar una acordada desconociendo este trabajo? El Superior Tribunal de Justicia está totalmente en silencio. Es más, creo que han dictado una sentencia en este sentido. También la última creo que firmó incluso la doctora Grillo y el doctor Varela, lo cual me llama muchísimo la atención que se haya prestado a esto la doctora Grillo, pero lamentablemente han firmado, que creo que es por la intangibilidad de los defensores, en función de la sentencia anterior de estos jueces del tribunal ad hoc. A mí me parece, no quiero interferir ni decir qué es lo que tiene que hacer un poder el otro, pero sí me parece que en este contexto y cómo se están dando las cosas, con las pruebas y los hechos que ya hemos remitido al Poder Ejecutivo, ya hemos remitido al Poder Legislativo, que son las sentencias de la Corte, que es lo que le estableció, lo que dice la Constitución de la provincia del Chaco, de cómo deben ser dados los sueldos, cuáles son los mecanismos, los límites que tienen cada uno de los poderes. Me parece que el Poder Legislativo sería acá el cónclave de la cuestión. La Unión de Trabajadores Judiciales está explicando un tema de actualidad que los tiene prácticamente ocupados en una cuestión que ya estaba definida, ¿no? Sí, totalmente. Con un juicio en el cual ya había sentencia firme y estaban trabajando en las mesas técnicas. Sí. De golpe, este tribunal ad hoc vuelve a dictar otra nueva supuesta sentencia, que ellos hablan como una resolución, en realidad como que ellos la quieren encubrir en este circo judicial como una complementaria 4 años después de la primera sentencia, y de ahí empezaron a dictar una resolución tras otra, lo cual ya uno excede cualquier tipo de facultades. Ahora, claro, ¿a quién le corresponde? Sí, a la Cámara de Diputados, pero al gobernador, así como hizo en aquel momento 2005 Roy Nikich, en su momento lo hizo Jorge Milton Capitanich, hoy le corresponde al gobernador Leandro Esdero asumir la función de máxima autoridad de Estado, ¿sí? Y poner orden dentro del Poder Judicial, porque si no esto va a escalar a un nivel que nosotros realmente no queremos. Hasta el momento veníamos, por eso nos llamó mucho la atención, veníamos hablando bien, pero al que le corresponde sí hacer justicia, o el máximo juez de la provincia justamente es el gobernante, es el que tiene que definir. Roy Nikich lo definió, Jorge Milton Capitanich lo definió bien, Pepo lo definió muy mal, así terminó también su gobierno. Hoy le corresponde al arquitecto, es arquitecto, Capitanich también es contador, pero tiene sus asesores jurídicos. Nosotros le hemos remitido todas las pruebas para que tomen una decisión y sea la más acertada, porque realmente en esta condición que ustedes están explicando hoy de cómo está la situación política, social de la República Argentina, realmente estamos en una crisis social por un gobierno nacional que está comprimiendo realmente a todas las provincias de la República, la cual no estamos exentos nosotros. Creo que la provincia del Chaco y Formosa, Santiago del Estero somos las más afectadas en cuanto a los recursos no primarios que podemos desarrollar en estas provincias, los fondos coparticipables, pero que en definitiva todo este trabajo jurídico, judicial, lo venimos manteniendo y sosteniendo el personal judicial. O sea, esto hay una crisis, esto nosotros lo vemos en los juzgados civiles, familia, fiscalías,
todo lo que repercute, y nosotros constantemente venimos atajando penales de la forma que podemos, con horarios de trabajo que superan las 10-12 horas por día. Walter, ¿y ustedes tienen diálogo con el Superior Tribunal? Con el Superior Tribunal hemos hablado y nos ha planteado que tienen que respetar, me hiciste una pregunta y bueno, ahora me acordé, que tienen que respetar lo que resolvió el Tribunal ad hoc. Entonces, por eso digo, el circo judicial, porque por un lado dicen una cosa, hacen otra, verdaderamente es un poco vergonzoso lo que está sucediendo dentro del Poder Judicial con este Tribunal ad hoc que sigue conformado, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Por eso digo. O sea, tendría que haber terminado sus funciones cuando dictó la sentencia. Cuando dictó sentencia en el año 2020, se terminó. Ya ese tribunal tendría que haber dejado de funcionar automáticamente. Todo lo que hicieron a posteriori, la verdad que un mamarracho jurídico, uno que estudia derecho, un compañero que está constantemente en tribunales, vemos estas cosas y la verdad que es una falta de respeto, nos están tomando el pelo al personal judicial y no quieren hacer creer que está bien, cuando nosotros sabemos que esto está todo mal hecho. Por eso el que tiene que decidir esto es la máxima autoridad. Repito, como lo hizo Roy Nikis en su momento, como lo hizo Capitanich y como lo hizo Pepo Mal, tenemos que definir esto con el gobernador y por eso le hemos solicitado audiencia al gobernador para explicar esta situación y que tome una decisión. Es él el que tiene que tomarla. Mientras tanto, están haciendo un paro. Mientras tanto, hoy sí hicimos un paro general de actividades con retiro de los lugares de trabajo. Entendemos que estamos en una etapa también de elecciones, pero esto no lo hemos generado nosotros, esto lo ha generado ese tribunal ad hoc que ordenó esa reunión el día 11 de abril. Se hizo la reunión el 11 de abril y pasaron a cuarto intermedio a 30 días corridos. Nosotros contamos del 11 de abril, 30 días corridos es el 10 de mayo. Un día antes de las elecciones. ¿Quién hace esas cosas? Entonces, ¿quién está comprometiendo la campaña política acá? No somos los judiciales, deslindamos cualquier responsabilidad en este tribunal ad hoc. Repito, Bogado y Cáceres son dos fiscales penales de Cámara. Yo siempre dije del estudio del derecho, cada uno tiene que abocarse. Como sucede en Estados Unidos, hoy vos estabas hablando de que cada uno de los países cierra su frontera y tenés razón, realmente cierran la frontera, están protegiendo sus industrias, sí, su industria, sus recursos naturales. Hay muchas cosas, acá tenemos vaca muerta, litio, un montón de cosas, recursos naturales importantes en Argentina, bueno, pero básicamente allá se estudia derecho de familia o derecho penal o derecho civil, derecho laboral. Ahora, dos fiscales penales que toda su vida estuvieron viendo la cuestión penal, resulta que vienen a resolver cuestiones constitucionales, laborales, que por ahí quiero entender que no entienden, y si entienden lo están haciendo de malicioso. Sí me llama la atención que un juez como es Farías, que hasta hace tiempo tenía nuestro respeto, cuando empezamos a ver esto, realmente ya hoy perdió todo nuestro respeto de los gremios judiciales totalmente, que estén haciendo este tipo de actos y violaciones e interferencia con los otros poderes del Estado en plena campaña política. Realmente es detestable lo que hacen. No sé qué actitud va a tomar el gobernador e incluso el otro cuerpo político de la provincia del Chaco. Ya lo hizo, creo que Capitanich en su momento, cuando le puso un parate, le dijo dejen de hacer estas cosas, y bueno, se terminó ahí. También lo hizo Roy Nikich y se terminó ahí. ¿Cómo sigue la cuestión gremial? ¿Cómo siguen a partir del lunes? Nosotros el lunes nos vamos a estar reuniendo. Por eso repito, nosotros mañana el Día del Trabajador es 1 de mayo. Nosotros estamos esperando que llegue mayo, justamente mañana. Yo creo que el lunes, martes, estaríamos metiendo ya nota al Poder Ejecutivo que convoca la mesa técnica. Y ahí vamos a ver si esta pseudo sentencia y todo este embrollo que armaron en este circo judicial es que se convoca a la mesa técnica o no. Y
partir de allí, bueno, vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar los gremios, y por eso hemos llamado a los compañeros judiciales, a los trabajadores, que acompañen el plan de lucha. Han invadido nuestra propiedad, porque el sueldo es un derecho de propiedad. Han invadido nuestro territorio. 3 jueces que nosotros lo tenemos prácticamente como terroristas, en este momento terroristas contra el Estado de Derecho, contra los poderes del Estado, y han invadido nuestro derecho de propiedad, por lo cual nosotros vamos a defender, así como hizo Israel, invadieron su territorio, nosotros vamos a hacer lo mismo, y esto va a escalar en la medida de que ellos sigan intentando de alguna u otra forma continuar quedándose, apropiándose de nuestro territorio, y eso nosotros no le vamos a permitir. Así que lo estaremos definiendo esta semana, qué hacemos. Bien, te agradezco la presencia. Te pregunto la última, y tiene que ver con una sentencia que salió ayer, la destitución de la jueza Fanta. Ustedes también fueron en su momento denunciantes, ¿no? No, eso fue el otro... ¿El otro gremio? Sí, el otro gremio. En realidad no hay una destitución directa. ¿Cómo? No, porque hay una inhabilidad psicofísica, dice la resolutiva. Si usted escucha, cuando hablan de inhabilidad psicofísica, se refiere a que ella está en condiciones de jubilarse. Eso lo definió el INSEP. La sentencia dice otra cosa. Claro, hay una inhabilidad psicofísica, dice la resolutiva de la sentencia del Consejo de la Magistratura. Sí, pero es una destitución, ¿eh? Sí, o sea, no puede ocupar cargos públicos durante 10 años. Lo que no quiere decir que va a quedar sin sueldo. Va a seguir cobrando un sueldo por jubilación anticipada. Básicamente, eso es lo que se lee, por lo menos hasta donde he leído o he escuchado en realidad en los medios públicos, cuando dictaron la resolución el día de ayer, cuando la leyeron. Sí, justamente me llamó la atención que en ese Consejo de la Magistratura ese día estaba uno de los jueces del Tribunal ad hoc, Martín Bogado. Justamente por eso usted me preguntaba si el Consejo de la Magistratura interviene, y la verdad que esta gente por ahí están involucrada y metida en todos los lugares, en el Consejo de la Magistratura, en el Superior Tribunal ad hoc. Entonces uno abre un poco los ojos. La situación de la doctora Fanta va a ser esa: queda destituida, no va a ejercer cargos públicos, pero sí va a tener su jubilación. Derecho a la jubilación. Sí, va a tener su jubilación. Básicamente tampoco es algo que ya nosotros veníamos advirtiendo esta situación que se podía dar, ¿no? En el contexto de cómo hemos actuado nosotros ya en la causa Franco, por ejemplo, cuando le iniciamos juicio político a ese ministro del Superior Tribunal, y bueno, lo hicimos jubilar. Tuvimos otro caso de otra jueza, que era una jueza de paz, que también le dimos la posibilidad siempre de llegar a su jubilación, entendiendo que por ahí tienen 25 o 30 años de servicio, han aportado. Se torna una situación muy, por ahí, de rispidez con el personal, pero básicamente transmitirle esto a la ciudadanía, a todos los demás trabajadores. La jueza Fanta hoy, luego de la sentencia de ayer, está jubilada. No solamente jubilada, nosotros hemos visto también que está uno de los que está con auto para sentencia el expediente por la intangibilidad, el caso de ella. Para enojarnos un poquito más todavía. Está con auto para sentencia, aparte de su intangibilidad salarial.